Cuando las personas se arrepienten por la predicación de Jonás, y hasta el mismo rey que gobernaba también toma la decisión de arrepentirse. ¿Cuál es la muestra del arrepentimiento? Escuchemos, el hermano va a leer entonces Jonás capítulo 3, versículo 5 en adelante. Escuchemos. Los ninivitas creyeron en la advertencia de Dios y ordenaron un ayuno, y se vistieron de saco desde el mayor al menor. La noticia llegó hasta el rey de Nínive, que se levantó de su trono, se quitó el manto, se vistió de saco y se sentó sobre cenizas. Se sentó sobre ceniza, hubo ayuno, se vistió de saco. Observe, se sentó sobre ceniza. Hoy tenemos una explicación porque, siga. Luego hizo publicar esta orden en Nínive: hombres y bestias no comerán ni beberán nada, que se vistan de saco y clamen a Dios insistentemente, que cada uno se corrija de su mala conducta y de sus malas obras. ¿Quién sabe si Dios se arrepentirá y cesará su enojo de manera que no nos haga morir? Al ver Dios lo que hacían y cómo se habían arrepentido de su mala conducta, se arrepintió él también y no los castigó como los había amenazado. Esta es la idea de la ceniza. Esta es la idea del tiempo de Cuaresma, cuando nosotros reconocemos delante de Dios que hemos pecado y que... En ninguna parte de la Biblia se menciona. Jesucristo nunca lo enseñó. La iglesia primitiva nunca lo practicó. Fue hasta el siglo XI que el catolicismo romano comenzó a poner ceniza en forma de cruz a sus feligreses. La señal de la cruz, ceniza en la frente, y la Cuaresma tienen un origen oscuro y pagano. Y así como muchas otras supersticiones católicas, este ritual tiene su origen en el paganismo. La práctica de colocarse ceniza en la frente ha sido conocida y practicada desde los tiempos de la antigüedad. En la religión nórdica se creía que la colocación de la ceniza en la frente funcionaba para la protección del dios Odín. Estas prácticas los vikingos la extendieron por toda Europa. Esta marca de las cenizas se llevaba a cabo los miércoles. Este día miércoles fue llamado el día de Odín. También esta práctica nórdica del miércoles de ceniza fue absorbida por la religión de los Vedas, religión hindú, donde se cree que la ceniza es la semilla del dios Agni, dios pagano quien increíblemente se presenta haciendo la señal de la cruz. También se creía que las cenizas representaban la pureza de la sangre del dios pagano Shiva. El miércoles de ceniza da inicio oficial a la Cuaresma, que es un periodo de 40 días anteriores a la Pascua, donde se prohíbe por el catolicismo romano comer carne y abstenerse de otras viandas. Primera Epístola Universal a Timoteo, capítulo 4, del 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos
que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. La Cuaresma tiene un origen precristiano. Entre los habitantes del México precolombino, se celebraba 3 días después del equinoccio invernal, o sea, en la primavera, 40 días de ayuno solemne en honor al sol. Una cuaresma de 40 días también se celebraba en Egipto. La cuaresma egipcia se celebraba en honor a Osiris, el dios egipcio de la resurrección. Estas costumbres ancestrales permanecen en el catolicismo romano y ellos siguen llevando este fraude a toda la humanidad. Sin embargo, el origen más antiguo y oscuro de la Cuaresma se encuentra en Babilonia con Semiramis y Tamuz. Tamuz, quien según la tradición murió por la furia de un cerdo salvaje. A partir de aquí, guardaban una cuaresma con ayunos y endechas. Libro del profeta Ezequiel en el capítulo 8 y verso 13. Me dijo después: vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Adoradores de Tamuz y del sol. Así como en el México precolombino, ayunaban 40 días en honor al sol, aquí en Babilonia ayunaban también 40 días endechando a Tamuz. La cruz, ese instrumento que los católicos tienen como un instrumento bendito. Los primeros cristianos hablaban de un Dios triunfante, un Dios triunfando sobre la cruz. Mas después de la Edad Media, el catolicismo presentó a Jesús sufriendo y fallecido en la cruz. Fallecido, de la etimología fallido, fallar o faltar. Jesús fue a la cruz por la humanidad. Gálatas capítulo 3 y verso 3. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Colosenses en el capítulo 2 y verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero aquí vemos al catolicismo con su papa exponiendo un cetro con un Cristo fallecido y derrotado. Algunos lo llevan en una cadena sobre su cuello, otros le rezan, otros le rinden culto, pero esto no es aprobado por el Dios de la Biblia. La cruz es uno de los símbolos más antiguos del paganismo.
Los hallazgos más antiguos datan de más de 5000 años de antigüedad. Esta cruz es la misma que adoran las religiones paganas. Los egipcios, los celtas, los fenicios ya la veneraban antes del cristianismo. Los romanos la usaban como instrumento de muerte. Los hebreos la tenían como un instrumento que representaba maldición. Jesús no cristianizó la cruz. La cruz representó un instrumento de vergüenza y muerte que Jesús venció. Los celtas adoraban el árbol de roble y le daban una forma de cruz. Y para ellos representaba las 4 esquinas de la cruz, los 4 puntos cardinales de la tierra. Todo esto es superstición y paganismo. Queridos amigos, como siempre, el catolicismo romano religioso trata de desfigurar la santa palabra de Dios y toma escrituras como Apocalipsis capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 14 para sostener esta superstición del miércoles de ceniza o de poner la señal de la cruz con ceniza en la frente de los católicos. Leo el capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ellos dicen: aquí está sustentado el miércoles de ceniza. Esto es una mentira muy miserable y es una desfiguración del texto. Aquí está hablando de los 144,000 sellados de las 12 tribus de Israel, los cuales van a predicar en el tiempo de la gran tribulación. La Biblia explica claramente en qué consiste el sello que estos 144,000 tendrán en su frente. Apocalipsis capítulo 14 y verso 1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Otra vez más despacito. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. ¿En qué consiste el sello de esos 144,000? El nombre del Padre y del Hijo lo tendrán escrito en su frente. Eso tira por completo la falsa pretensión de que aquí se encuentra sostenida esa superstición del miércoles de ceniza. Dios bendiga tu corazón. Comparte este video. Dios te bendiga.